Buenas tardes, mi nombre es Oriana Pacheco, estudiante de séptimo semestre de fisioterapia y les voy a hablar un poco acerca de qué es la salud ocupacional. La salud ocupacional es una disciplina que se centra en la promoción y mantenimiento del más alto grado del bienestar físico, mental y social de los trabajadores en todas las ocupaciones. Su objetivo principal es prevenir lesiones, enfermedades y todo lo que esté relacionado con el trabajo y el ambiente del trabajo donde se encuentra dicho trabajador. La salud ocupacional es fundamental para asegurar que los trabajadores realicen sus tareas en un entorno seguro y saludable. Su enfoque, a su vez, no es solo integral, sino que también se encarga de proteger a los empleados de los riesgos laborales y de promover el bienestar en general, contribuyendo así a un ambiente de trabajo más productivo, positivo, responsable para todos y esto tanto para los empleados como los trabajadores, colaboradores, etcétera, para crear y mantener espacios de trabajo seguros y saludables. Las principales funciones en la salud ocupacional incluyen 1. Identificación y evaluación de los riesgos, detectar peligros en el lugar de trabajo para evaluar los impactos que tiene en la salud de los trabajadores. 2. Prevención de enfermedades y accidentes, implementar medidas para reducir las incidencias de problemas en la salud relacionadas con el trabajador. 3. Promoción del bienestar físico y mental, fomentar un ambiente laboral saludable que apoya la salud integral del trabajador. 4. Educación y capacitación en promociones para formación sobre la seguridad de los empleados. 5. Control de condiciones laborales, que asegurarse que se cumplan con las normas de higiene y seguridad en el trabajo. Bueno, a continuación les hablaré un poco sobre lo que son las profesiones, las patologías que tienen mayor incidencia en cierto tipo de profesiones. Empezaré por lo que son los docentes. Ellos sufren de o tienden a padecer lo que es gripe, síndrome del túnel del carpo, síndrome facetario lumbar, o como lo conocemos comúnmente como lumbalgia, escoliosis, tendinitis y fractura. Los factores de riesgo físico son por el ruido, por químicos son polvos y biológicos son por virus y bacterias. Los de un médico como segunda profesión son gripe, síndrome del túnel carpiano, gastritis, fatiga patológica, fracturas, tenosinovitis de Kervay, escoliosis, entre otras. Los factores de riesgo de un médico físico son por radiaciones, los químicos por solventes, polvos y metales, y los biológicos por virus y bacterias. Un conserje tiende a padecer lo que es un síndrome facetario, dermatitis por contacto, esquinces, dolores en la cervical, hepatitis ya sea la A o la B. Los factores de riesgo en los conserjes físicos son presiones anormales, los químicos por solventes y polvos y los biológicos por virus y bacterias. Un obrero tiende a padecer lo que es gripe, gastritis, EPOC, que es la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, bursitis, hernias discales y fracturas. Los factores de riesgo de un obrero, ya sean físicos, son por ruido, radiaciones y presiones anormales. Por químicos son por metales, solventes y polvos, y biológicos por virus y bacterias. El quinto sería los agentes inmobiliarios, tienden a padecer lo que son cefaleas, fracturas, fatiga visual, lumbalgia, epicondilitis, dolor de hombros, entre otros. Factores de riesgo de un agente inmobiliario, ya sean físicos, pueden ser las presiones anormales, en químicos los metales, los polvos y los solventes, y los biológicos por virus y bacterias. El sexto, ya sea un administrador de empresa, tiende a sufrir o a padecer lo que son los síndromes del túnel carpiano, hernias discales, bursitis, lumbalgia, entre otros. Los factores de riesgo de un administrador de empresa tienden a ser físicos por presiones anormales, químicos igual por solventes y polvos, y biológicos por virus y bacterias. Un plomero tiende a padecer lo que son
cervicalgias, esguinces, bursitis, bronquitis, asma ocupacional, infecciones respiratorias como lo son cálculos biliares y estreñimiento. Los factores de riesgo en un plomero, ya sean físicos, puede ser las radiaciones y las presiones anormales, químicos por metales, solventes y polvo, y biológicos por virus y bacterias. Como octavo va lo que es un secretario. Tenemos rinitis alérgica, asma ocupacional, fatiga muscular, tendinitis, lumbalgia, gastritis, reflujo gasoesofágico y estreñimiento. Los factores de riesgo en secretario, ya sean físicos, puede ser por presiones anormales, químicos por polvos y solventes, y biológicos por virus y bacterias. Como noveno tenemos a un piloto de avión. Ellos tienden a sufrir lo que son fatiga crónica, hipertensión, estrés laboral, dolor lumbar y problemas visuales. Los factores de riesgo, ya sean físicos, puede ser los cambios en una presión atmosférica, el ruido constante, químicos por contaminación ambiental o contaminantes en la cabina, biológico, exposición a un virus gracias a pasajeros internacionales. Administración de redes. Ellos tienden a padecer lo que es gripe, escoliosis, hiperlordosis, síndrome facetario, artritis, bursitis. Los factores de riesgo físicos son por presiones anormales, químicos por polvos y biológicos por virus y bacterias. Artistas plásticos o artistas como los cantantes y cosas así. Ellos tienden a sufrir dermatitis por contacto, lumbalgia, dolor cervical, fatiga crónica, migrañas o cefaleas, túnel carpiano e intoxicación. Los factores de riesgo de un artista físicos puede ser por la iluminación inadecuada o posturas muy incómodas, eso se debe a lo que son las escoliosis, los químicos por solventes y pinturas, y los soldadores, la incidencia de ellos son por quemadura, fatiga crónica, dermatitis por contacto, asma ocupacional, lumbalgia y cataratas por radiación. Los factores de riesgo, ya sean físicos, es por la radiación UV y por el ruido, los químicos por los humos metálicos y por gases tóxicos, y los biológicos por, aunque tienen una baja incidencia, está excepto las personas que llegan a trabajar en ambientes contaminados. Los pescadores, ya sea por hipotermia, deshidratación, lumbalgia, quemaduras solares, ansiedad, lesiones musculoesqueléticas, trombosis venosa. Los factores de riesgo son no físicos por un frío extremo y movimientos constantes en el barco, los químicos por una exposición a combustibles y aceite, y los biológicos por las mordeduras de los peces, o sea, bacterias marinas. Un agricultor puede llegar a tener lo que son alergias respiratorias, lumbalgia, cáncer de piel, enfermedades pulmonares e infecciones por cortes. Factores de riesgo físicos pueden ser ruido, vibraciones, por confinamiento. Los químicos es por gases tóxicos y polvo de Schlitze. Y los biológicos son por bacterias y hongos en túneles húmedos. Los bomberos son por quemadura, cáncer de pulmón, trastornos de ansiedad, deshidratación, trastornos respiratorios, estrés postraumático. Los factores de riesgo físicos por las altas temperaturas, ellos tienden a tener un trabajo físico muy extremo, químicos por los gases tóxicos y productos inflamables, y los biológicos por un contacto con cadáveres o materiales biológicos. Posterior sigue lo que son los veterinarios. Tenemos que ellos tienden a tener lo que son dermatitis por contacto, insomnio, estrés laboral, lumbalgia, infecciones zoonóticas, mordeduras, rasguños, alergias respiratorias. Luego sigue lo que son los enfermeros.
Ellos tienden a tener varices, dermatitis por contacto, trastornos osteomusculares, insomnio, túnel del carpo y lumbalgia. Los factores de riesgo tienden a ser los físicos, por un levantamiento de pacientes, un trabajo de pie constante, sin descanso alguno, los químicos por desinfectantes, productos de limpieza, y los biológicos por un contacto con fluidos corporales. Los mineros por quemaduras, por epicondilitis, por fracturas, fatiga muscular, lesiones por accidentes, cáncer de pulmón y pérdida auditiva. Los factores de riesgo, los físicos, pueden ser por un ruido excesivo, por vibraciones y por un confinamiento. Los químicos por gases tóxicos, polvo de desliz, y biológicos por bacterias y hongos en túneles húmedos. Luego tenemos lo que es un conductor. Tienden a sufrir lo que es lumbalgia, fatiga crónica, estrés laboral, hipertensión, diabetes tipo 2, trastornos de sueño, depresión y obesidad. Factores de riesgo, ya sean físicos, pueden ser lo que son las vibraciones constantes, una postura prolongada, una mala postura prolongada, los químicos por gases de combustión, humo, y los biológicos por una contaminación en el ambiente, en ambientes cerrados. Y por último, y no menos importante, tenemos lo que son gripe, quemadura, me falta decir que son las profesiones de los chefs. Ellos tienden a sufrir lo que son gripe, quemaduras, epicondilitis, tendinitis, bursitis, dolor de hombro, entre otros. Los factores de riesgo, ya sean físicos, tenemos las presiones anormales, químicos por polvo y biológicos por virus y bacterias. ¿Qué son patologías ocupacionales? Las patologías ocupacionales son enfermedades o condiciones de salud que surgen como el resultado de las actividades laborales. Estas pueden ser causadas por factores físicos, químicos, biológicos y psicosociales en el entorno de trabajo. Gracias a ellas podemos derivar algunas patologías que surgen en el ámbito. Buenas, mi nombre es Gilbert Escobar y en esta parte vamos a hablar sobre la primera parte de las 20 patologías ocupacionales a las cuales se les aplicó los niveles de prevención del Level Clark. Las patologías ocupacionales son básicamente las que ocurren durante el tiempo de trabajo, durante la actividad laboral o por la actividad laboral. Y los niveles de Level Clark se basan principalmente en 3 puntos. Tenemos el primero, que es la prevención, el segundo, que es el diagnóstico, y el tercero, que es el tratamiento. Bueno, sin nada más que agregar a esta pequeña introducción, comencemos con las patologías. La primera patología que tenemos en esta lista es la silicosis. Y en los niveles de prevención primaria tenemos principalmente el hecho de eliminar herramientas peligrosas por otras herramientas no tóxicas, además de tener un control de los sistemas o el uso correcto de los sistemas de ventilación y un control del polvo. Y además, muy importante también, el uso de los EPP o los equipos de protección personal, por ejemplo las mascarillas. En la prevención secundaria tenemos principalmente los diagnósticos médicos tempranos para verificar que no haya ningún tipo de problema y poder atacarlo a tiempo. En los tratamientos tenemos principalmente el hecho de mantener, o en el caso de que principalmente trataremos las complicaciones respiratorias, y también se podría agregar a rehabilitación pulmonar. En el caso de que esta patología todavía prosiga, se deberá optar por un cambio de la actividad laboral. La segunda patología que tenemos es la hipoacusia inducida por el ruido. Esta en prevención primaria tenemos principalmente que, el lugar, la empresa provea de sistemas de protección auditiva a los trabajadores. Luego de eso, la educación de por qué se deben utilizar esos sistemas auditivos,
para bueno, evitar diferentes patologías o diferentes lesiones a nivel del sistema auditivo y por protección también necesitas protección o de barreras acústicas o de barreras de aislamiento. Como prevención secundaria tenemos las audiometrías para verificar que la capacidad auditiva no haya disminuido de ninguna manera y ver qué tal se encuentra el individuo. Y protección o prevención terciaria tenemos la adaptación a la actividad de trabajo en el caso de que este tipo de problema persista, el cambio de la actividad laboral. Como tercera patología tenemos la lumbalgia mecánica o lumbalgia producida ya sea por mucho tiempo en un puesto de trabajo o por las diferentes cargas que se realizan el día a día en el trabajo. Principalmente en prevención primaria tenemos la utilización de sistemas o de puestos más ergonómicos y la correcta técnica, o educar a la correcta técnica del levantamiento de las diferentes cargas, de los diferentes pesos, de los diferentes materiales. Prevención secundaria tenemos los diagnósticos médicos tempranos ante cualquier tipo de molestia, de dolor y algo muy importante que es la fisioterapia preventiva. En la prevención terciaria tenemos principalmente el tratamiento del dolor crónico, del dolor mediante rehabilitación o mediante farmacología y mediante planes de rehabilitación, además de tal vez si eso sigue un cambio de la actividad laboral temporal. Como cuarta patología tenemos la asbestosis, una patología respiratoria. Principalmente en la prevención primaria se prohíbe el uso del asbesto y también la eliminación de herramientas que pueden ser peligrosas en el ambiente de trabajo. Para la prevención secundaria se basaría principalmente en exámenes médicos, incluidos exámenes pulmonares, y la identificación de trabajadores que han sido expuestos a este tipo de material. La prevención terciaria tendríamos el tratamiento de la fibrosis pulmonar y en casos un poco más complicados la utilización de oxigenoterapia en casos un poco más complicados. Tenemos también el síndrome del túnel carpiano, que ya conocemos el síndrome del túnel carpiano o un problema del palmar largo que puede conllevar a problemas nerviosos o neurológicos por un tratamiento del nervio mediano. En prevención primaria, principalmente el uso de herramientas o puestos un poco más ergonómicos. Prevención y las pausas activas también son muy importantes. Prevención secundaria, el diagnóstico médico temprano para prevenir que esto se pueda llegar a ser un poco más complicado, igual que la fisioterapia preventiva también es muy importante. Como prevención terciaria tenemos principalmente tratamientos o planes de rehabilitación en el caso de que sea algo bastante agudo, no haya pasado a mayores. En el caso de que sea ya algo un poco más crónico, ya haya afectado neurológicamente o haya afectado a nivel nervioso, se tendrá que recurrir de manera quirúrgica. Y en este punto, ya después de la cirugía o de la intervención quirúrgica, viene la rehabilitación postquirúrgica. Tenemos también el cáncer ocupacional, que por lo menos en este caso hablaremos del cáncer por la exposición al benceno. Principalmente en prevención primaria es eliminar o reducir la utilización del benceno por alternativas un poco más seguras. Además de tener un control estricto de la exposición
con sus debidas medidas de seguridad. En prevención secundaria tenemos las revisiones médicas regulares o periódicas y la identificación de biomarcadores de exposición. En la prevención terciaria tenemos los tratamientos oncológicos específicos, además de un apoyo psicológico y social. Tenemos también el asma ocupacional o asma que haya ocurrido o en el ambiente de trabajo debido a contaminantes, etc. En prevención primaria tenemos principalmente el control de los contaminantes en el aire del ambiente laboral, y también el control de los contaminantes en el aire y control de las sustancias alérgicas, eliminar las sustancias alérgicas que se estén utilizando. Protección secundaria tenemos principalmente el diagnóstico mediante exámenes respiratorios y protección terciaria tenemos el uso de medicamentos como broncodilatadores y otros medicamentos, y en el caso de que esto pueda persistir podemos utilizar se recurre al cambio de actividad laboral. Tenemos la dermatitis por contacto ocupacional o dermatitis por contacto que haya ocurrido en el ambiente de trabajo. En prevención primaria tenemos que se deben utilizar guantes y ropas de protección adecuadas, además de evitar o eliminar las sustancias químicas que puedan resultar irritantes para los trabajadores. Prevención secundaria, tenemos la identificación o el diagnóstico temprano mediante dermatología y la utilización de cremas barreras o cremas de protección contra sustancias que te puedan proteger la piel en este caso. Protección terciaria, tenemos los tratamientos como corticosteroides y otros medicamentos, y en el caso de que esto pueda persistir podemos utilizar se puede optar por un cambio de la actividad laboral, debido a que eso se va a mantener ahí. También tenemos el estrés laboral, que a pesar de que no es una patología en sí o una enfermedad en sí, sí puede conllevar a diferentes enfermedades, así que es bueno tenerlo en cuenta. Principalmente en prevención primaria necesitamos un debido ambiente laboral que sea apto para todos los trabajadores, y además de educar a un correcto manejo del estrés por parte de la ayuda a los trabajadores también. En protección secundaria tenemos el diagnóstico temprano mediante encuestas de bienestar y las terapias psicosociales o terapias psicológicas que se puedan hacer. En prevención terciaria tenemos principalmente el tratamiento de trastornos mentales, como puede ser la ansiedad o la depresión, y la ayuda psicosocial o psicológicamente sus debidas terapias. Y como último punto, ya antes de terminar o antes de pasar a la siguiente patología, tenemos la intoxicación por plomo, que en prevención primaria eliminar las sustancias que puedan producir plomo en el ambiente del trabajo, un control del ambiente. En prevención secundaria tenemos la debida utilización de los EPP o equipos de protección personal, y en protección terciaria el uso de agentes quelantes para eliminar ese plomo del organismo, y en el caso de que esto pueda persistir, el cambio permanente del trabajador en el área. Ya a continuación mi compañero va
a seguir explicando las siguientes patologías que faltan. Y bueno, en el que ya vimos todas las diapositivas en transcurso de que yo fui hablando, bastante parecidas a todo lo que yo he dicho y bastante bien explicadito. Muchas gracias. Laboral. Buenos días, mi nombre es Cristian Pinto, estudiante de séptimo semestre de fisioterapia. Otras enfermedades a las cuales le aplicamos los niveles del Level y Clark son las siguientes. La diabetes tipo 2. Prevención primaria, tenemos que promover hábitos saludables como una dieta balanceada, educación sobre la importancia de un estilo de vida saludable. Prevención secundaria, tenemos que realizar pruebas de glucosa en sangre de manera periódica para detectar la diabetes en sus etapas iniciales. En prevención terciaria tenemos un manejo y control de la diabetes mediante medicamentos, insulina y cambios en el estilo de vida. Programas de educación para el autocontrol y la prevención de complicaciones como los daños renales y las neuropatías. La hipertensión arterial, en la prevención primaria tenemos que la educación sobre el control de peso, reducción del consumo de sal y la práctica regular de ejercicio físico. También la eliminación del consumo de tabaco. En la prevención secundaria tenemos que realizar mediciones periódicas de la presión arterial para detectar la hipertensión, un diagnóstico y tratamiento inicial para prevenir la progresión de la enfermedad. En una prevención terciaria tenemos el control estricto de la presión arterial, la educación sobre el tratamiento y la prevención de complicaciones como el infarto del miocardio. En el cáncer de mama tenemos que en la prevención primaria promociones el estilo de vida saludables como una dieta rica en frutas, verduras, actividades físicas regular. Una educación sobre los factores de riesgo evitables. En una prevención secundaria tenemos mamografías y autoexámenes de seno para la detección temprana de lesiones sospechosas. En una prevención terciaria tenemos un tratamiento oncológico como cirugía, quimioterapia, radioterapia para reducir la progresión y las complicaciones. Una rehabilitación y soporte emocional para mejorar la calidad de vida. En influencia o gripe tenemos la prevención primaria, campañas de vacunaciones anuales contra la influencia, una educación sobre las medidas higiénicas como el lavado frecuente de manos y el uso de mascarilla. En una prevención secundaria tenemos una detección temprana de síntomas y tratamientos oportunos para reducir la duración y la severidad de la enfermedad, identificando grupos de riesgo altos. También tenemos una prevención terciaria, como son tratamientos con antivirales en casos severos y medidas para evitar las complicaciones como la neumonía. En el asma tenemos como prevención primaria evitar factores desencadenantes, como el humo de tabaco, la contaminación y alérgenos. Educación sobre la importancia de la ventilación adecuada en espacios cerrados. Como prevención secundaria tenemos un diagnóstico, una identificación temprana a través de pruebas de función pulmonar, como la es la espirometría, para detectar el asma antes de que se agrave. En una prevención terciaria tenemos un uso de medicamentos como los bronquiodilatadores inhalados para controlar los síntomas. En accidente cerebrovascular o ACV tenemos como prevención primaria un control de los factores de riesgo como la hipertensión, la diabetes, un colesterol alto y el tabaquismo. Una promoción de vida saludable, incluyendo la dieta y el ejercicio. En una prevención secundaria tenemos una realización de chequeos regulares para detectar signos precoces de hipertensión y otros factores de riesgo, un uso de anticoagulantes o medicamentos para controlar la hipertensión. En una prevención terciaria tenemos una rehabilitación física ocupacional y del enjuague para la recuperación de las funciones perdidas después de una ACV, un tratamiento médico para prevenir complicaciones secundarias como la formación de coágulos adicionales. En la artritis reumatoide tenemos la prevención primaria, una promoción de un estilo de vida saludable, especialmente en cuanto al ejercicio físico. En una educación sobre evitar el estrés físico y emocional. En una prevención secundaria tenemos un diagnóstico temprano a través de pruebas de sangre y estudios clínicos para detectar la artritis. El uso de fármacos y otros medicamentos para prevenir el avance de la enfermedad. En una prevención terciaria tenemos un tratamiento con medicamentos inmunoreceptores para controlar los brotes y prevenir el daño articular. Unas terapias físicas para mejorar la movilidad de las articulaciones afectadas. En la tuberculosis o TB tenemos como prevención primaria la vacunación con la vacuna BCG en niños pequeños,
una educación sobre la importancia del control de la tos y el uso de mascarilla. En una prevención secundaria tenemos una detección temprana mediante pruebas de tuberculina y radiografía de tórax para personas en alto riesgo, un diagnóstico y tratamiento de la TB latente para evitar que se convierta en una TB activa. En una prevención terciaria tenemos un tratamiento con antibióticos para curar la TB activa y prevenir complicaciones graves, un monitoreo continuo y tratamiento de personas que han padecido de la TB para evitar recaídas. Enfermedad pulmonar obstructiva crónica, o mejor conocida como EPOC. En la prevención primaria tenemos como prevención del tabaquismo, una promoción de ambientes sin humo y mejorar la calidad del aire. Una prevención secundaria sería un diagnóstico precoz en fumadores o personas expuestas a sustancias tóxicas con pruebas en función pulmonar, es decir, espirometría. En una prevención terciaria tenemos un tratamiento con broncodilatadores, esteroides inhalados, oxigenoterapia y programas de rehabilitación pulmonar para mejorar la calidad de vida y evitar como las complicaciones graves como la insuficiencia respiratoria. En obesidad tenemos como prevención primaria fomentar una alimentación saludable, balanceada, ejercicio físico regular y control de peso. En una prevención secundaria tenemos un diagnóstico temprano del sobrepeso y la obesidad mediante el índice de masa corporal. Programas de control de peso y educación nutricional. En una prevención terciaria tenemos un manejo clínico de la obesidad mediante programas de pérdida de peso, tratamientos con medicamentos o cirugías bariátricas en casos graves.